ese momento. Y ellos tenían fe en la palabra de promesa, en el advenimiento del Hijo de Dios. Y nadie les podía cambiar eso, porque se les fue dada fe para creer la palabra del momento. Y nosotros, ¿qué es lo que tenemos que creer? Algo que está en el futuro todavía. Tenemos que confiar en la palabra de promesa, tenemos que tener fe en lo que Dios nos habló, por decir algo. Se nos habló de un rapto, o se nos habló de una resurrección. ¿No es cierto? Se nos habló del orden, de la preparación del pueblo, del orden del rapto, el orden. No se nos habló del orden de la fe del rapto, sino del orden del rapto. Yo quiero decir esto con todo amor, y no por apostar con nadie. No estoy apostando, sino que estoy trayendo esto. No se los habló de fe de rapto. Usted no encuentra eso en ninguno de nuestros mensajes. Se nos habló del orden del rapto. El orden. Entonces se necesita fe para creer que va a haber una transformación. Se necesita que usted confíe que va a haber una resurrección. Y la resurrección no es la fe de rapto, es la resurrección. Tenemos que tener fe de resurrección. Fíjese bien. Pero hay algo más que quiero colocar. Se nos dieron 7 eventos, 7 visiones, que son 7 cosas que tenían que suceder. Y sabemos que se cumplieron 5 hasta hoy. Y que tenemos 2 cosas que es lo que va a terminar con lo que esperamos. Se nos habló de una mujer que sería elegida por el voto popular. Y en una manera tan sabiamente y tan ocultamente se habló del mando de esas mujeres, que esa nación de América se hundiría. Tampoco somos religiosos para decir que puede ser que esta es la mujer. Sabemos que creemos nosotros, de acuerdo al debate político y a los postulados que existen ahorita mismo para el 2008, que entre los postulados que han lanzado su candidatura hay una mujer y que ella va a la cabeza, de acuerdo a los debates. Pero ¿qué tal si fuera ella? ¿Pero qué tal si no fuera? ¿Eso anularía la visión? Se necesita fe. Estamos hablando de fe. Nosotros tenemos paciencia. Viajemos y veamos lo que dice Hebreos. Yo creo que es Hebreos 11:6, creo que es que sin fe es imposible agradar a Dios. Creo que por ahí es. Y entonces dice que Noé tuvo paciencia, tuvo fe. Predicó una generación. ¿Ya saben ustedes lo que era una generación? En el tiempo de Noé, ¿cuánto era? 120 años. Eso era una generación en el tiempo de Noé. 120 años. Y él tuvo seguridad, fe, que Dios le había dicho que iba a traer un diluvio. Y él predicó sin tomar en cuenta las investigaciones que se estaban haciendo. Las investigaciones que se estaban haciendo científicamente, era imposible que lloviera humanamente.
Pero este hombre no examinó las cosas porque la fe no razona, no razonó. Él creyó. La fe es diferente, no es su mente razona. Yo razono, pero la fe no razona, la fe cree. Y no razona, no tiene ese problema de examinar las cosas por la razón, sino que el problema es que si Dios las dijo, usted le cree a Dios. Usted le cree a Dios. Y esa es fe. No fe de iglesia, sino fe en la promesa de Dios. Porque una cosa es tener fe de iglesia, otra cosa es tener fe humana, intelectual. Pero esta es una fe. ¿Qué es fe? La palabra fe, ¿qué es? ¿Cuál era la fe de Noé? ¿Cómo vino la fe a Noé? Porque en él era un hombre que no sabía nada de lo que iba a suceder. Pero ¿cómo vino a creer eso? Dios vino y le habló. Platicó con él. Le dijo del trabajo que él iba a realizar, del programa, del momento. Se lo contó todito a Noé. Y le dio un mensaje tan difícil, tan contrario a la naturaleza, tan contrario a la ciencia, pero él creyó. Después que se le entregó aquello, lo creyó. Y a nosotros se nos entregó un mensaje, lo que llamamos creerle a Dios por su palabra. Y eso es lo que conocemos como fe, lo que se nos dio a nosotros mismos. El apóstol Judas nos dice de la siguiente manera: que contendamos por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Se nos trajo un mensaje, que eso traería fe. ¿Cuándo es que la fe se iba a proyectar, a manifestar para colocarla como base del fundamento de la cristiandad? Cuando usted naciera de nuevo. Por eso estamos hablando cuál es la base o el fundamento de la cristiandad. Es de los nacidos de nuevo. Cristiandad es nacer de Cristo. Como yo les decía que no estaba tan preparado para predicar esto porque no he estado inclinado a un estudio, ¿verdad? Pero sin embargo quiero que les sirva un poco. Tal vez volvamos a girar sobre el mismo tema para traerlo con la ayuda de Dios un poco más amplio, ¿verdad? Pero ya sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que un hombre que visite la iglesia, que haga tanto, que él sea tan reverente, pero esa fe no esté, todavía Dios no está agradado, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No se puede agradar a Dios. Todo lo que es cristiandad, todo está basado en fe. Y fíjense lo que Jesús le dijo al apóstol Pedro sobre esta fe, sobre esta roca, no sobre Jesús, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ninguna fuerza puede prevalecer contra él. Todas las fuerzas, todas las puertas del infierno nos condenan. Que nosotros adoramos a un hombre, que nosotros somos raros, pues no sería extraño eso. ¿Sabe que hay personas que han llegado a platicar conmigo? Mis vecinos. Y me dicen, ¿por qué ustedes son tan raros? ¿Por qué ustedes no tienen ese compañerismo con toda la gente? No, le digo, somos amigos de todas las gentes. Pero somos raros porque el pueblo de Dios es raro. ¿Y qué cosa